cerebro. Tengo aquí a mi lado a mi compañero Cristóbal Calderón. Yo soy Ana Roa, somos pedagogos y vamos a ver si Cristóbal nos explica por qué este curso. Bueno, Ana, pues concretamente te diré que hace ya bastantes años, afortunadamente, la tecnología ha avanzado un montón y gracias a Dios, en este momento podemos decir que los avances sobre el cerebro son lo suficientemente importantes como para, de alguna manera, empezar a atisbar cómo podemos saber el funcionamiento y cómo podemos, de alguna manera, enfocar sobre todo aspectos como la educación en torno a cómo aprende el cerebro. Y creemos que gracias a eso estamos en disposición, al menos ahora mismo, de poder dar unas pinceladas interesantes sobre cómo aprender desde el punto de vista de cómo aprende el cerebro. Muy bien, mira, yo he escuchado a bastantes expertos la palabra neuromito. Yo sé que existe un desfase importante, y sabemos todos, entre las aplicaciones de la neurociencia y la educación, el ámbito educativo. ¿Por qué crees que realmente existe ese desfase? ¿Por qué no ha habido, de alguna manera, durante este tiempo de atrás, durante estos últimos años, una consonancia entre educación y neurociencia? Muy bien, pues Ana, es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay que tener en cuenta que quizás los avances científicos siempre han ido un poco por delante de los cambios metodológicos y de la formación del profesorado. Y en este caso es un caso más en los que la ciencia ha avanzado hacia el conocimiento y una serie de elementos que ha tardado el sistema educativo en introducir en su metodología y en la formación del profesorado. No obstante, muchas editoriales, hablando un poco más de terreno comercial, se basan en estas creencias erróneas que hablamos, que mencionaba antes como neuromitos, y parece que cuesta ese cambio, quizá por la parte económica, porque están ya muy asentados esos métodos educativos. ¿Cómo crees que ahora estamos reaccionando ante ello? ¿Estamos bien o todavía nos queda? ¿Todavía nos queda para avanzar hacia esos hallazgos de la neurociencia y realmente casarlos con lo que puede ser la educación de verdad? Bueno, Ana, pues mira, concretamente yo te puedo decir que hay un denominador común en todas estas cosas. Yo creo que el profesorado tiene ganas de aprender y tiene ganas de descubrir nuevas cosas, pero muchas veces, o bien la formación de base o eso que hoy se llama la zona de confort, nos hace que muchas veces nos bastemos con esas pequeñas pinceladas que normalmente luego no comprobamos y nos formamos en ellas para de alguna manera hacer un poco caso a la novedad, al trabajo, pero sin una auténtica reflexión ni una formación de base, ¿no? Esto es lo que en el curso estamos intentando eliminar, es decir, el dar una pincelada académica interesante, profesional, para que por lo menos haya una reflexión antes de pasar a la acción. Es decir, basarse no en la teoría pura y dura, sino en una fundamentación que permita hacer una práctica correcta y que evite esos errores de base que solamente han sido producto de una lectura rápida o del simple hecho de ir con el sistema. Y volviendo al cerebro, educar con todo el cerebro. Conocemos realmente hoy en día, y de hecho en el curso lo reflejamos bastante bien, pero bueno, aquí vamos a incidir en esta presentación en ello. ¿Conocemos hoy en día el funcionamiento total del cerebro o no? No, Ana, no. El cerebro es todavía un mundo por descubrir. Nosotros estamos quizá descubriendo un continente, pero nos hace falta un universo, ¿no? 100.000 millones de neuronas y 20.000 conexiones entre ellas es muy difícil de conocer. Yo creo que es como mirar ahí al universo y ver la extensión que tiene, ¿no? Pero sí que es cierto que desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX y en todo el siglo XX y ahora más en el XXI, los avances científicos han permitido descubrir lo suficiente como para poder empezar a tener una base fundamental de poder enseñar
de acuerdo con cómo aprende el cerebro. Y afortunadamente hoy en día se conocen muchísimas de las funcionalidades que tiene todo el tema de los sentidos, cómo hay los sistemas de recompensa y un montón de cosas que nos van a permitir al menos tener una base fundamental neurológica y neurobiológica para poder responder a cómo realmente podemos enseñar, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que sí sabemos hoy en día es que el sistema cerebral es único, pero está interconectado. Una enseñanza que no valore el hecho de esa interconexión está dejando de lado parte de la posibilidad de aprendizaje. No se puede hoy dejar de aprender con todo el cerebro, porque al final y al cabo el cerebro está pensado para aprender como un todo, como un sistema. Perfecto. En el curso tratamos todo el apartado de neurodidáctica, tratamos también un apartado muy importante destinado a la creatividad. Conexionamos cerebro y creatividad. Vamos a daros también ahora unas pinceladas sobre ello. Cerebro y creatividad. Pues mira, Ana, hay una cosa que se dice al principio en el apartado del curso, fomento de la creatividad a través del desarrollo emocional, que creo que lo aclararía todo en ese sentido. ¿Por qué la creatividad? Pues porque la creatividad es quizás, junto con el lenguaje, la máxima expresión del cerebro humano. El cerebro humano tiene tal índice de posibilidades que permite algo que no permite el resto de animales. La creatividad hasta los extremos en los que se llega a un punto en el que se transforma el medio y se puede conseguir superar las dificultades que el hombre tiene por sí mismo. Es más, antes del lenguaje, si se fija en la historia de la humanidad, fue la creatividad del hombre que fue capaz de construir simbologías y fue capaz de construir instrumentos y máquinas. Es la creatividad la que ha desarrollado la humanidad. De hecho, después de estas puntualizaciones... Un momento, otra. Toma 3. 3, 2, 1, acción. Después de estas pinceladas tan interesantes que nos ha contado Cristóbal y que en el curso vamos a poder desarrollar de una manera mucho más exhaustiva, una pregunta clave para todos los que somos maestros, para todos los que somos profesores, es cómo aplicar la creatividad o cómo ser conscientes de la creatividad dentro de la escuela actual, escuela neurodidáctica, porque ya lo de escuela tradicional nos tendría que quedar en un segundo plano. ¿Cómo se te ocurre danos alguna pincelada, Cristóbal, de esa aplicación tan interesante que has desarrollado de cerebro y creatividad en la escuela actual, en el aula? Pues mira, Ana, yo creo que el tema en la escuela, tanto para el alumno como el profesor también, es simple y llanamente aprender a aprender. Y eso es lo que forma parte del último apartado de técnica de estudio a través de la motivación. Porque hay una cosa que es evidente, y eso sí que se ha descubierto, aunque yo creo que eso ya se descubrió hace mucho tiempo, pero ahora lo que se ha hecho es constatar biológicamente que es así, ¿no? El cerebro tiene una parte emocional que es quizá la que produce la chispa, y es a través de esa acción motivadora en la que se inicia el aprendizaje. A partir de ese momento, el aprender a aprender tiene que hacerse con todo el cerebro. Para eso, evidentemente, hay que conocerlo y hay que saber cómo funciona. Por eso, ese modo de aprender a aprender lo hemos desarrollado fundamentando las técnicas de estudio tradicionales, basándonos primero en los principios del funcionamiento del cerebro. Eso es lo que cambia, la perspectiva, una perspectiva neurodidáctica, para que el aprender a aprender se convierta en la forma en que el cerebro aprende y de la forma en que el cerebro debe enseñar, porque también el profesorado debe asumir en el proceso de aprendizaje esa metodología de enseñanza. Y vamos con la parte ya final, vamos a ir concluyendo. ¿Por qué recomendaríamos, y aquí me incluyo yo, este curso a todos los que estáis ahí detrás? Yo creo, Ana, que la conclusión es muy sencilla. El siglo XXI es un siglo que permite un gran desarrollo del ser humano. Tenemos una tecnología avanzada, hemos avanzado muchísimo incluso en el tema de las relaciones humanas, en el mundo de la globalización,
y en el mundo científico en el conocimiento del cerebro. Creo que estamos en el momento adecuado para iniciar el proceso de enseñar cómo aprende el cerebro. Hay que aprovechar la oportunidad porque no podemos dejar que la sociedad no tenga en cuenta que el avance científico nos lleva a saber aquilatar mucho mejor cómo desarrollar al cerebro humano, ¿no? Entonces, creo que el aprendizaje de la neurodidáctica es hoy por hoy necesario. Perfecto. Bueno, sobre todo ya veis que ha hablado aquí mi compañero Cristóbal, pero estaremos los dos en el curso. Os dejamos y nos encantaría contar con vosotros, animaros, os vamos a ofrecer un material fantástico, vamos a aprender muchísimo y quedamos a vuestra disposición. Un abrazo. Un abrazo. Hasta ahora. Vale. Toma 1. Acción. Buenas a todos y a todas los que estáis ahí. Estamos aquí para presentaros un curso muy interesante, Aprender con todo el cerebro. Tengo aquí a mi lado a mi compañero Cristóbal Calderón, yo soy Ana Roa, somos pedagogos y vamos a ver si Cristóbal nos explica por qué este curso. Bueno, Ana, pues concretamente te diré que hace ya bastantes años, afortunadamente, la tecnología ha avanzado un montón y gracias a Dios, en este momento podemos decir que los avances sobre el cerebro son lo suficientemente importantes como para, de alguna manera, empezar a atisbar cómo podemos saber el funcionamiento y cómo podemos, de alguna manera, enfocar sobre todo aspectos como la educación en torno a cómo aprende el cerebro. Y creemos que gracias a eso estamos en disposición, al menos ahora mismo, de poder dar unas pinceladas interesantes sobre cómo aprender desde el punto de vista de cómo aprende el cerebro. Muy bien, mira, yo he escuchado a bastantes expertos la palabra neuromito. Yo sé que existe un desfase importante, y sabemos todos, entre las aplicaciones de la neurociencia y la educación, el ámbito educativo. ¿Por qué crees que realmente existe ese desfase? ¿Por qué no ha habido, de alguna manera, durante este tiempo de atrás, durante estos últimos años, una consonancia entre educación y neurociencia? Muy bien, pues Ana, es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay que tener en cuenta que quizás los avances científicos siempre han ido un poco por delante de los cambios metodológicos y de la formación del profesorado. Y en este caso es un caso más en los que la ciencia ha avanzado hacia el conocimiento y una serie de elementos que ha tardado el sistema educativo en introducir en su metodología y en la formación del profesorado. No obstante, muchas editoriales, hablando un poco más de terreno comercial, se basan en estas creencias erróneas que hablamos, que te mencionaba antes como neuromitos, y parece que cuesta ese cambio, quizá por la parte económica, porque están ya muy asentados esos métodos educativos. ¿Cómo crees que ahora estamos reaccionando ante ello? ¿Estamos bien o todavía nos queda? ¿Todavía nos queda para avanzar hacia esos hallazgos de la neurociencia y realmente casarlos con lo que puede ser la educación de verdad? Bueno, Ana, pues mira, concretamente yo te puedo decir que hay un denominador común en todas estas cosas. Yo creo que el profesorado tiene ganas de aprender y tiene ganas de descubrir nuevas cosas, pero muchas veces, o bien la formación de base o eso que hoy se llama la zona de confort, nos hace que muchas veces nos bastemos con esas pequeñas pinceladas que normalmente luego no comprobamos y nos formamos en ellas para de alguna manera hacer un poco caso a la novedad, al trabajo, pero sin una auténtica reflexión ni una formación de base, ¿no? Esto es lo que en el curso estamos intentando eliminar, es decir, el dar una pincelada académica interesante, profesional, para que por lo menos haya una reflexión antes de pasar a la acción. Es decir, basarse no en la teoría pura y dura, sino en una fundamentación que permita hacer una práctica correcta y que evite esos errores de base que solamente han sido producto de una lectura rápida o del simple hecho de ir con el sistema. Y volviendo al cerebro,
Educar con todo el cerebro. Conocemos realmente hoy en día, y de hecho en el curso lo reflejamos bastante bien, pero bueno, aquí vamos a incidir en esta presentación en ello. ¿Conocemos hoy en día el funcionamiento total del cerebro o no? No, Ana, no. El cerebro es todavía un mundo por descubrir. Nosotros estamos quizá descubriendo un continente, pero nos hace falta un universo, ¿no? 100.000 millones de neuronas y 20.000 conexiones entre ellas es muy difícil de conocer. Yo creo que es como mirar ahí al universo y ver la extensión que tiene, ¿no? Pero sí que es cierto que desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX y en todo el siglo XX y ahora más en el XXI, los avances científicos han permitido descubrir lo suficiente como para poder empezar a tener una base fundamental de poder enseñar de acuerdo con cómo aprende el cerebro. Y afortunadamente hoy en día se conocen muchísimas de las funcionalidades que tiene todo el tema de los sentidos, cómo hay los sistemas de recompensa y un montón de cosas que nos van a permitir al menos tener una base fundamental neurológica y neurobiológica para poder responder a cómo realmente podemos enseñar, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que sí sabemos hoy en día es que el sistema cerebral es único, pero está interconectado. Una enseñanza que no valore el hecho de esa interconexión está dejando de lado parte de la posibilidad de aprendizaje. No se puede hoy dejar de aprender con todo el cerebro, porque al final y al cabo el cerebro está pensado para aprender como un todo, como un sistema. Perfecto. En el curso tratamos todo el apartado de neurodidáctica, tratamos también un apartado muy importante destinado a la creatividad. Conexionamos cerebro y creatividad. Vamos a daros también ahora unas pinceladas sobre ello. Cerebro y creatividad. Pues mira, Ana, hay una cosa que se dice al principio en el apartado del curso, fomento de la creatividad a través del desarrollo emocional, que creo que lo aclararía todo en ese sentido. ¿Por qué la creatividad? Pues porque la creatividad es quizás, junto con el lenguaje, la máxima expresión del cerebro humano. El cerebro humano tiene tal índice de posibilidades que permite algo que no permite el resto de animales. La creatividad hasta los extremos en los que se llega a un punto en el que se transforma el medio y se puede conseguir superar las dificultades que el hombre tiene por sí mismo. Es más, antes del lenguaje, si se fija en la historia de la humanidad, fue la creatividad del hombre que fue capaz de construir simbologías y fue capaz de construir instrumentos y máquinas. Es la creatividad la que ha desarrollado la humanidad. Después de estas pinceladas tan interesantes que nos ha contado Cristóbal y que en el curso vamos a poder desarrollar de una manera mucho más exhaustiva, una pregunta clave para todos los que somos maestros, para todos los que somos profesores, es cómo aplicar la creatividad o cómo ser conscientes de la creatividad dentro de la escuela actual, escuela neurodidáctica, porque ya lo de escuela tradicional nos tendría que quedar en un segundo plano. ¿Cómo se te ocurre danos alguna pincelada, Cristóbal, de esa aplicación tan interesante que has desarrollado de cerebro y creatividad en la escuela actual, en el aula? Pues mira, Ana, yo creo que el tema en la escuela, tanto para el alumno como el profesor también, es simple y llanamente aprender a aprender. Y eso es lo que forma parte del último apartado, de técnica de estudio, de la motivación. Porque hay una cosa que es evidente, y eso sí que se ha descubierto, aunque yo creo que eso ya se descubrió hace mucho tiempo, pero ahora lo que se ha hecho es constatar biológicamente que es así, ¿no? El cerebro tiene una parte emocional que es quizá la que produce la chispa, y es a través de esa acción motivadora en la que se inicia el aprendizaje. A partir de ese momento, el aprender a aprender tiene que hacerse con todo el cerebro. Para eso, evidentemente, hay que conocerlo y hay que saber cómo funciona. Por eso, ese modo de aprender a aprender lo hemos desarrollado fundamentando las técnicas de estudio tradicionales, basándonos primero en los principios del funcionamiento del cerebro.
Eso es lo que cambia, la perspectiva, una perspectiva neurodidáctica, para que el aprender a aprender se convierta en la forma en que el cerebro aprende y de la forma en que el cerebro debe enseñar, porque también el profesorado debe asumir en el proceso de aprendizaje esa metodología de enseñanza. Y vamos con la parte ya final, vamos a ir concluyendo. ¿Por qué recomendaríamos, y aquí me incluyo yo, este curso a todos los que estáis ahí detrás? Yo creo, Ana, que la conclusión es muy sencilla. El siglo XXI es un siglo que permite un gran desarrollo del ser humano. Tenemos una tecnología avanzada, hemos avanzado muchísimo incluso en el tema de las relaciones humanas, en el mundo de la globalización y en el mundo científico, en el conocimiento del cerebro. Creo que estamos en el momento adecuado para iniciar el proceso de enseñar cómo aprende el cerebro. Hay que aprovechar la oportunidad, porque no podemos dejar que la sociedad no tenga en cuenta que el avance científico nos lleva a saber aquilatar mucho mejor cómo desarrollar al cerebro humano, ¿no? Entonces, creo que el aprendizaje de la neurodidáctica es hoy por hoy necesario. Perfecto. Bueno, sobre todo ya veis que ha hablado aquí mi compañero Cristóbal, pero estaremos los dos en el curso. Os dejamos y nos encantaría contar con vosotros, animaros, os vamos a ofrecer un material fantástico, vamos a aprender muchísimo y quedamos a vuestra disposición. Un abrazo. Un abrazo. Hasta ahora.